Hola chicos, bienvenidos en este caso para hablaros de la herencia ligada al sexo, ¿vale? Como siempre, deciros que todos los vídeos los tenéis en la web www.canalbiología.com, ¿vale? Bien, tenéis ya en pantalla la primera imagen que nos va a acompañar a lo largo de este tutorial. Bien, vamos a hablar de la herencia ligada al sexo. En un vídeo anterior ya os he hablado de la determinación cromosómica del sexo y cuando vimos este vídeo, o cuando os pongo ahí el enlace por si queréis recurrir a él, y cuando hablábamos de la determinación cromosómica del sexo veíamos que el sistema de determinación sexual XXXY y cuando comparamos el cromosoma X con el cromosoma Y, veremos o distinguiremos dos regiones muy diferenciadas. Por un lado está la región homóloga, que es la que veis ahí en pantalla con las zonas amarillas, tanto del cromosoma X como del cromosoma Y es donde se van a localizar genes que van a informar sobre mismos caracteres, sobre los mismos caracteres. Es decir, los genes que se encuentran situados en estas regiones homólogas, en estas zonas amarillas, van a poder recombinarse durante la meiosis de la misma manera que lo hacen los genes de los autosomas. ¿De acuerdo? Se dice por ello que se encuentran parcialmente ligados al sexo. Eso por un lado en cuanto a la región homóloga. Pero por otro lado también vamos a hablar de una región diferencial en la que no tienen correspondencia homóloga y que, como veis, es mucho mayor la del cromosoma X que la del cromosoma Y. Los genes que se encuentran situados en esta región diferencial no van a poder recombinarse y por ello diremos que se encuentran totalmente ligados al sexo. ¿Vale? Tenemos ya entonces claro lo que es la región homóloga y lo que es la región diferencial y como podéis verla, la podéis ver ahí claramente en ese esquema. Bien, en el caso de los genes que se encuentran en el segmento diferencial del cromosoma X, y ahí tenéis ya una nueva imagen, hablaremos de herencia ligada al sexo, de tal manera que las alteraciones que se produzcan en este segmento diferencial del cromosoma X, hablaremos de alteraciones ligadas al cromosoma X. Alteraciones que, como veis ahí en pantalla, os acabo de colocar tres bandas que se corresponden con tres regiones donde se producirían las alteraciones que, como os digo, ligadas al cromosoma, ligadas al sexo y en este caso ligadas al cromosoma X. Ahí tenéis por un lado la hemofilia, daltonismo y una anemia hemolítica. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de seguir adelante, un breve dato sobre lo que es la hemofilia, porque va a ser lo primero que estudiemos. La hemofilia es una alteración en la coagulación. La coagulación se produce es deficiente en ese individuo debido a la falta de un factor dentro de los muchos factores que son necesarios para que se lleve a cabo el proceso de la coagulación. Hay un factor en el cual falta y por lo tanto pone en dificultad o pone en riesgo al individuo cada vez que se produzca o cuando sufra una herida o cuando sufra alguna rotura de un vaso sanguíneo, porque como os digo, la coagulación es deficiente. ¿De acuerdo? Fijaos, todo este proceso, todo lo que sería en sí la hemofilia, está determinada genéticamente por un gen mutante recesivo, ¿vale? Un gen mutante recesivo que le vamos a llamar H, que se encuentra situado en el segmento diferencial del cromosoma X. Ya en pantalla tenéis, como os dije, las tres bandas o diferentes bandas que se asocian con diferentes lugares, ¿vale? En los cuales aparecerían diferentes genes cuya alteración daría lugar a alteraciones ligadas al sexo. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, se encuentra determinado por un gen mutante recesivo H. ¿Qué significa que sea un gen mutante recesivo? Pues significa que al ser recesivo, los heterocigotos, como ya veremos más tarde, no van a manifestar la enfermedad. Ya veremos qué es lo que pasa en el ejemplo que os pondré a continuación. Entonces, como digo, por un lado se encuentra el gen mutante recesivo, que le llamaré H minúscula, que se encuentra situado en el segmento diferencial del cromosoma X, y por otro lado se encontraría el alelo correspondiente H mayúscula, que determinaría o indicaría que se trata de una coagulación
coagulación normal. Ya sabemos que los alelos son cada una de las formas en las cuales se puede expresar un gen. Bien, la situación entonces que tenemos ahora en función o estudiando la hemofilia, vamos a diferenciar la situación tanto en la mujer como en el hombre y después veremos un problema de herencia ligada al sexo. Bien, en las mujeres podemos tener tres situaciones, ¿de acuerdo? Podemos tener tres genotipos diferentes, con los dos alelos H mayúscula, con un alelo H mayúscula o con ningún alelo H mayúscula. Por lo tanto, en otras palabras, podemos tener mujeres homocigotas y podemos tener mujeres heterocigotas para la hemofilia. Hablaremos de si son homocigotos de dos situaciones, es decir, podemos hablar de los dos alelos dominantes, es decir, H mayúscula, en este caso no hay enfermedad. Podemos hablar de también homocigotos, H minúscula, es decir, con los dos alelos recesivos, en este caso sí hay enfermedad, y después hablaríamos de individuos heterocigotos en las cuales hay un alelo dominante y hay un alelo recesivo. En este caso, como os dije anteriormente, que esta enfermedad viene determinada genéticamente por un gen mutante recesivo H minúscula, para que exista la enfermedad tienen que encontrarse en homocigosis. Al ser heterocigoto, es decir, con solamente un alelo dominante, estaríamos hablando de que la mujer no está enferma, pero diríamos que está sana, pero sí es capaz de transmitir la enfermedad. Es decir, estaríamos hablando de una mujer, en este caso, portadora. Por lo tanto, como veis, son posibles tres genotipos para la mujer. Es decir, dos en homocigosis y un heterocigoto. En cambio, en el hombre, solo puede ser homocigoto para la enfermedad. Acordaos que en este caso está ligado al sexo y está ligado al cromosoma X. Entonces, los alelos, las dos posibles es la presencia del alelo dominante o la presencia del alelo recesivo. En el caso de que esté presente el alelo dominante, no habría manifestación de la enfermedad. En el caso, o sería un hombre sano, mientras que en el caso de que exista el recesivo, sí estaríamos hablando de que es un hombre hemofílico. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces, como os decía, y ya lo tenéis ahí en pantalla, el cruce, que es el cruce entre una mujer portadora con un varón normal. Y vamos a ver cuál es la descendencia que se produce. Y tenéis ahí en pantalla el esquema que va a acompañarnos o que nos va a responder a esta cuestión, ¿vale? Partimos entonces de unos padres donde veis ya ahí tanto los fenotipos como los genotipos. Fenotipos os los acabo de decir, es decir, hablamos de una madre normal pero portadora y hablamos de un padre normal. Si la madre es normal portadora, estará en heterocigosis, es decir, únicamente estará presente un alelo dominante y un alelo recesivo. Mientras que si el padre es normal, a la fuerza tiene que ser el alelo dominante, ¿vale? Bien. Se producen, veis ahí ya los gametos, ¿vale? Tanto por parte de la madre como por parte del padre, y se producen ahora la descendencia, o aparece la descendencia, y vamos a ver tanto los genotipos como los genotipos, ¿vale? Desde el punto de vista de los fenotipos, veis que en el primer caso están presentes los dos alelos dominantes, por lo tanto es normal. En el segundo caso hablaremos de un alelo dominante y un alelo recesivo. Al ser una mujer, pues estaríamos hablando de una mujer portadora. Y ahora vienen los hombres, ¿vale? Uno de ellos tendrá el alelo dominante y el otro tendrá el alelo recesivo. Por lo tanto hablaremos de un hombre normal y hablaremos de un hombre hemofílico. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Entonces, resumiendo, en el caso de la descendencia femenina, serían los dos primeros casos, hablaríamos de que en ningún caso estaríamos hablando de que haya una descendencia femenina tal cual el cruce que hemos propuesto, no habrá ninguna mujer que desarrolle la enfermedad. En cambio, habrá, esto en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, un 50% será hemofílico, y el otro 50% será sano. En términos globales, el 75% serán normales y el 25% estarán enfermos. ¿Lo habéis entendido? Bien, actualmente
aunque actualmente la supervivencia de una persona hemofílica es alta gracias a que hay una administración por vía intravenosa del factor antihemofílico. Acordaos de lo que os había dicho, que existía un problema en uno de los factores que intervienen en el proceso de cascada de la coagulación. Bien, hasta hace poco tiempo un varón enfermo, un varón hemofílico, tenía una gran probabilidad de morir debido a la enfermedad que tenía, ¿no? Porque, por lo tanto, al morir, al tener esa probabilidad tan alta de morir, se producía que raramente transmitía el gen a su descendencia, ¿no? Debido a ello, la frecuencia del gen recesivo H minúscula, en este caso, era baja, y por lo tanto la probabilidad de que un varón hemofílico tuviera descendencia con una mujer portadora era prácticamente nula, por lo que os estoy diciendo. La vida la probabilidad de morir de ese chico, de ese varón, era muy alta. Entonces, como esta unión es la única posibilidad de que existan mujeres hemofílicas, la frecuencia de estas es muy pequeña. Bien, esto en cuanto a la hemofilia. Otra de las alteraciones que se encuentran ligadas al cromosoma X, y su herencia se encuentra ligada al cromosoma X, es el daltonismo. Bien, el daltonismo es la incapacidad de distinguir el color rojo del verde, ¿vale? Y al igual que ocurría con la hemofilia, también se encuentra determinado por un gen mutante recesivo, en ese caso le voy a llamar D, y que se encuentra también ligado al cromosoma X, ¿vale? La región la visteis en el esquema anterior, en el cromosoma anterior. Bien, pues vamos a hacer de nuevo una situación similar al caso de la hemofilia. Vamos a ver un problema, en este caso de descendencia, de la transmisión del daltonismo. Bien, al igual que ocurría antes, en las mujeres vamos a presentar pueden aparecer tres genotipos diferentes. Dos en homocigosis y un heterocigoto. En el caso de que hablamos de homocigosis del alelo con el alelo recesivo, estaríamos hablando de una mujer daltónica. En el caso de una homocigosis con el alelo dominante, estaríamos hablando de una visión normal, y en el caso de heterocigosis estaríamos hablando de un individuo, de una mujer portadora, ¿vale? Para los varones solamente, de nuevo, hay dos posibilidades: que esté presente el alelo dominante o que esté presente el alelo recesivo. En el caso de que esté presente el alelo dominante, hablaríamos de que tiene visión normal. En el caso del alelo recesivo, estaríamos hablando de una persona daltónica. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Como veis, es similar a lo que vimos para la hemofilia. Y vamos a ver ya entonces dos cuadros, como tenéis ya ahí en pantalla, dos cuadros para estudiar la descendencia que se produce en dos situaciones diferentes. En el primer caso estaríamos hablando vamos a estudiar la descendencia que aparece cuando se produce el cruce entre un hombre daltónico, que tenéis arriba a la izquierda, y una mujer normal, que tenéis arriba a la derecha, ¿vale? Vamos a ver cómo es la descendencia que se produce. Ahí tenéis los gametos que van a aportar cada uno de los dos. En el caso del hombre veis que aporta, bueno, por un lado, lógicamente, y por otro lado, el alelo D minúscula, el gen el recesivo ligado al cromosoma X. Y en el caso de la mujer, únicamente, al ser normal, fijaos que no me dice que es portadora, únicamente va a transmitir el alelo dominante. Se hacen los cruces y, como veis ahí, como la mujer únicamente transmite el alelo dominante, no es portadora, ¿vale?, sino que transmite el alelo dominante, pues tendremos dos situaciones. En el caso del varón siempre hablaremos de individuos que son normales, porque debido a ese alelo dominante que aporta la mujer. En el caso del hombre, esto en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, veis ahí que hay, por un lado, el aporte del alelo dominante de la mujer, el aporte del alelo recesivo del hombre, y por lo tanto la mujer van a ser portadoras. Veis entonces hombres normales, mujeres portadoras. Esto en cuanto a un cruce, a la descendencia, cuando se estudia entre un hombre daltónico y una mujer normal. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando se produce
o estudiar la descendencia entre un hombre normal y una mujer daltónica. En este caso, veis ahí las diferentes situaciones que se van a producir. Al ser el hombre normal, tener visión normal, va a transmitir el alelo dominante, es decir, no va a transmitir el alelo recesivo. Pero si la mujer es daltónica, tiene que ser homocigota para el alelo recesivo, y por lo tanto va a transmitir en sus dos cromosomas X el alelo de minúscula, el alelo recesivo. Las diferentes situaciones que se nos pueden presentar son las que tenéis ahí. Por un lado, tenemos en cuanto a las mujeres, hablaríamos siempre de mujeres portadoras, nunca de mujeres enfermas. ¿Por qué? Porque el hombre no transmite, o el hombre es sano, es decir, únicamente va a transmitir el alelo dominante. En el caso de los hombres, hablaríamos de que el 100% de la descendencia de hombres sería daltónico, porque la mujer, en este caso, la mujer transmite siempre en el 100% de los casos el alelo dominante. Por lo tanto, con el cromosoma Y siempre va a ir acompañado el cromosoma X que lleve el alelo dominante, el alelo recesivo. ¿Lo habéis entendido? Bien, ahí tenéis entonces dos situaciones para explicar la transmisión de la descendencia del daltonismo, ¿vale? Bueno, esto en caso de la herencia ligada al cromosoma X, pero también podemos hablar de herencia ligada al cromosoma Y, es decir, en el caso de que los genes se encuentren en el segmento diferencial del cromosoma Y y no del X, ¿no? Entonces hablaremos de herencia ligada al cromosoma Y. En este caso, como corresponde el XY al masculino, los caracteres determinados por esos genes se van a manifestar solamente en los machos y se transmitirá siempre de padre a hijo. ¿De acuerdo? Un ejemplo de herencia ligada al cromosoma Y en el hombre, en este caso en el hombre, es la herencia de la ictiosis. Es una enfermedad de la piel que se caracteriza por la aparición de una piel escamosa. Vale. Bien, pues esto es entonces el vídeo, el tutorial sobre la herencia ligada al sexo. Espero que os sea útil. Cualquier duda, por favor, me la comentáis. Y como siempre, muchas gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.